Así que vamos a comenzar entonces con redacción y ortografía. Vamos a ver la definición de estos conceptos. Y ya voy comenzando por aquí, me imagino que hay muchos que dirán, bueno, pero si definición y concepto es lo mismo. Eso es lo que siempre nos decían. Cuando nosotros estudiábamos, nos decían en el liceo, en la escuela, busque el concepto de casar, busque el concepto de termodinámica. Y resulta que lo que uno en realidad busca no es el concepto, es la definición. ¿Por qué? Son palabras muy similares, sin embargo no significan lo mismo. El concepto es la palabra como tal, es la representación mental. En este caso, el concepto es redacción, ortografía. Esos son los conceptos. La definición es la explicación más clara y precisa de ese concepto. Así que comenzamos con eso. Vamos a definir el concepto de redacción. ¿Qué es redactar? Es sencillamente un proceso, es el proceso de estructurar, organizar y poner por escrito, de escribir en él las ideas de manera clara, precisas y con mucha coherencia. Deben tener mucha coherencia, por eso cuando redactamos tenemos que tener mucha seguridad y tener conocimiento de lo que estamos, de la palabra escrita y de la palabra hablada inclusive, para nosotros no decir incoherencias, no escribir incoherencias. Me imagino que ya ustedes notaron que hay un verbo allí, el verbo que estoy utilizando, el verbo poner, y quizás se asombrarán, pero es que el verbo poner existe, solo que se ha desvirtuado. Alguien algún día, en algún momento dijo que los únicos que ponen son las gallinas, y resulta que no es así. El verbo poner existe, es un verbo más de la gramática española, que es similar a colocar. Sí, en ocasiones, por supuesto que sí. De hecho, ambos se usan a menudo y ellos son muy cotidianos, los usamos muy a menudo. Pero poner significa simplemente situar algo en un espacio. Así, dejarlo ahí sin mucho esfuerzo, sin mucho orden, sin mucha simetría, sin mucha elegancia. Puse el lápiz en la mesa y más nada. Colocar, por su parte, significa poner algo en un lugar específico, pero de una manera determinada, buscando el orden, la simetría, la elegancia, la seguridad. Entonces no es lo mismo decir, voy a poner los cubiertos en la mesa, que yo diga, voy a colocar los cubiertos de manera ordenada, como para una cena formal, en la mesa. En ese caso sí utilizo colocar. El hecho de que la gente no quiera utilizar, deje de utilizar el verbo poner porque cree que está errando en eso, pues sencillamente nos lleva a que se construyen unas frases que son escandalosas. Yo he escuchado a gente decir, colóquense de acuerdo. No sé si a ustedes les resuena el colóquense. Y a mí sí me resuena, colóquense de acuerdo, no, es pónganse de acuerdo, ¿ok? Se colocó brava. Cuando le dije algo, se colocó brava. Por Dios, eso no tiene lógica. Se puso brava. Entonces, acostumbrémonos a utilizar el verbo poner. El verbo poner, nosotros, cada vez que vamos a decir algo, primero pensamos. Todo lo que sale de nuestros labios, toda palabra que sale de nuestros labios, primero viene del pensamiento. Así que como nosotros pensamos, sabemos si es poner o es colocar. Pero no dejemos de utilizar el verbo poner, que es uno de los verbos más de nuestro español, sencillamente porque ante los ojos o los oídos de los demás va a parecer que yo estoy utilizando las palabras incorrectas. A veces el dejar de usar las palabras por temor a que no sabemos cómo se dicen, nos llevan a decir, a construir frases que son de imperfección, o sea, no son perfectas, no son como deben ser. Bien, escribir bien no consiste en usar palabras complejas.
sino en estructurar las ideas para que el lector entienda sin esfuerzo. Aquí me voy a detener también, en el sino. El sino no sabemos, no estamos claros de cuándo el sino va pegado y cuándo el sino va separado. Y son son tres palabras totalmente distintas. El sino pegado es una sola palabra. Sino es separado, son dos palabras. Así que eso no podemos considerar que son dos palabras, estamos hablando de tres palabras. El sino pegado es un sustantivo que define o que nos quiere decir fatalidad, destino. Su sino era vivir lejos de mí. Ese va pegado. Su sino era vivir lejos de mí. Porque es un sustantivo que está indicando fatalidad y destino. Eso es lo que indica el sino. Estaba escrito en su sino que así sería. Entonces, el sino pegado ya sabemos que es un sustantivo que va, valga la redundancia, va pegado y lo que nos indica es fatalidad o destino. El sí, no separado es una conjunción y es muy fácil de determinar, de detectar cuando nosotros lo decimos, porque el sí es una conjunción que nos indica, un adverbio que nos indica seguridad, sí, estamos afirmando, es una afirmación. El no es un adverbio que nos indica negación, no, por eso se escriben separados. ¿Cómo nosotros podemos saber si va pegado o separado? Antes de escribir la palabra, díganlo. Si usted dice, sí, no, viene mañana, usted cuando lo pronuncia, lo está diciendo separado. Sí, no, viene mañana, puede pasar esto. Cuando lo voy a decir de otra manera, escuchen cómo se dice pegado. Su sino era vivir lejos. Anunciémoslo, pronunciémoslo antes para poder saber. ¿Dónde está el problema también? En que nosotros hablamos rápido. Y en esa velocidad que le colocamos a la forma de hablar, a nuestra pronunciación, entonces terminamos diciendo palabras que son pegadas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, adelante. Continuemos, Eligio. Para redactar hay que seguir algunas normas específicas. En la redacción hay tres pilares que no podemos abandonar. Son fundamentales para poder redactar. Uno, la coherencia, lo que les decía. Es escribir ideas con sentido lógico y que estén conectadas una con la otra, para que así no se confunda el lector, el que está leyendo no se confunda porque hay ambigüedad en lo que está diciendo, hay desconexión entre lo que está diciendo de una idea y de otra. A eso es a lo que le llamamos coherencia. Debe haber coherencia entre las ideas que escribimos. El otro pilar es la cohesión, que consiste en seguir las reglas y las convenciones de la lengua. La gramática tiene reglas. La gramática es un conjunto de reglas y normas que rigen el funcionamiento y la estructura de la lengua. Bueno, ella tiene reglas ortográficas, tiene reglas para la redacción, tiene reglas para la pronunciación, que es la fonética. Entonces, en eso consiste la cohesión, está en que conozcamos las reglas y las apliquemos, las reglas todas, para poder, cómo se ordenan las palabras, cómo se ordenan las oraciones, cuándo se usa un conectivo, cuándo no debe utilizar un conectivo, cuándo va una coma, cuándo va un punto. En eso consiste la cohesión. ¿Para qué? Para que el mensaje sea claro, coherente y fácil de entender. Y por último, el último pilar que es fundamental es la adecuación. El texto, cuando yo voy a escribir un texto, debo adaptarlo al tono, al nivel de la formalidad de quien lo va a leer y el propósito de la audiencia a la cual va a ir dirigido ese texto. Continuemos, Ali.
hay varios tipos de redacción, que son los principales, hay muchos. En la lengua castellana, en la gramática, hay muchos, pero hay unos que son primordiales, son los principales y los que inclusive están más contextualizados en este momento. Y esos son según el objetivo y el contexto, esos estilos que existen. Hay uno que es el académico, es el más utilizado, y eso lo utilizamos en los artículos científicos, en los ensayos, en las tesis de grado, en los trabajos especiales de grado, en los proyectos de grado, todo eso es lo que se utiliza, se redacta en ese espacio académico. Y ese tipo de redacción requiere de mucha exigencia, es más riguroso, es más objetivo, él tiene un objetivo y por lo tanto debe tener un lenguaje formal, un lenguaje adecuado y correcto. Está el comercial o corporativo, que son los correos, los reportes que se entregan, los informes que se entregan en las instituciones, las cartas que envían el personal administrativo, el que se encarga de los empleados de eso, que están enfocadas en la comunicación empresarial, pero que no dejan de tener, no deja de ser que se redacten de manera correcta y con los 3 pilares que anteriormente vimos, que sean coherentes, que las ideas sean coherentes y que esté bien redactado con una ortografía correcta. Están también los tipos de redacciones literarios. Eso ya son novelas, guiones teatrales, cuentos, donde lo que prima ahí es la creatividad y la estética del lenguaje. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la correcta redacción, la coherencia y la ortografía bien pulcra y bien presentada. Continuamos, Elige. Están también las redacciones periodísticas, que son las noticias, las crónicas, los artículos de opinión, que buscan informar de manera clara, rápida y veraz. Sin embargo, deben cumplir con todos los requisitos de una redacción, los pilares que debe tener una redacción, y sobre todo, cuidar mucho la ortografía. Y los digitales, que son los blogs, las páginas web, las redes sociales. Estas son más directas, son más concisas y deben redactarse de manera que se puedan escanear, que se puedan imprimir. Todo esto para facilitar la lectura en las pantallas. Y allí es donde estamos cometiendo los errores, justamente en esta redacción digital, sobre todo en el de las redes sociales. Porque es allí donde hemos mermado y hemos empezado a tapar y a cubrir la verdadera forma de nosotros escribir. Podemos ver por los teléfonos, claro, uno entiende que quizás es por la cantidad de caracteres que usted debe escribir y que no se puede sobrepasar de allí, y por eso usted reduce, pero cosas como escribir voy para la casa y escribe una K y una SA. O cosas como decir mantecados, entonces escriben más, una T, una K y un 2. Estamos minimizando el verdadero lenguaje y estamos desconstruyendo la ortografía, la gramática y la redacción del español. Lo estamos distorsionando. Adelante, Elige. Algunas recomendaciones prácticas para redactar bien. Antes de escribir, ¿qué deben hacer? Planifiquen, ordenen las ideas, definan claramente cuál es el mensaje principal que quieren hacer llegar. Créense un esquema, hagan un esquema visualmente, divídanlo, el texto así como estamos acostumbrados, con esa estructura clásica de introducción, desarrollo y conclusión.
Usted escriba primero arriba con qué voy a comenzar, con qué voy a aperturar, a qué le voy a, cómo le voy a dar inicio a lo que voy a escribir, luego el desarrollo, todo lo que, de lo que voy a escribir, justamente lo que voy a desarrollar allí, y finalmente mis conclusiones. Hagan esa estructura, esa es la estructura. La mejor estructura que podemos utilizar para nosotros comenzar a redactar es hacerlo de esta manera. Utilizando, visualicémoslo y hagámoslo, montémoslo, una estructura con introducción, desarrollo y conclusión. Conozcan a la audiencia, sepan a quién van a dirigir el texto que van a escribir y entonces adáptenlo en el tono y en el vocabulario según las personas que van a leer su documento. No es lo mismo escribir para adolescentes, para niños o para adultos, así como no es lo mismo escribir para abogados, escribir para profesores. Hay que conocer hacia quién estamos dirigiendo, la audiencia a quién estamos dirigiendo lo que estamos redactando. Continuemos, Eligio. Durante la escritura, mientras estamos haciendo, redactando nuestro texto, eliminen lo innecesario. Reduzcan al mínimo el uso de los adverbios terminados en mente. Comúnmente, simplemente, la gente ahora suele decir primeramente. Y ahora hasta hay algunos que dicen segundamente. Estos son adverbios que no se deben construir, están construyendo con los adverbios, los están construyendo con el mente, escriben cualquier cosa que se les venga a la mente. Eviten también los adjetivos y los tecnicismos superfluos. ¿Qué son los tecnicismos? Son esas palabras técnicas que no todo el mundo las conoce. Si usted identifica a su audiencia, usted ya sabe qué es lo que debe escribir. Si usted va a escribir un artículo dirigido a médicos, usted tiene que utilizar términos médicos, tecnicismo. A eso lo que lo conocemos tecnicismo. Y superfluo es innecesario, que están de más. O sea, no se detengan en los detalles. Miren, esa misma palabra, escuchen, esa palabra que dice ahí, superfluo, ya eso es un tecnicismo superfluo. Eso no tiene necesidad, está de más. Así que revisen bien eso. También durante la escritura, una idea, escriban una idea por párrafo, no pretendan escribir todo. Usted organice las ideas y después vaya escribiendo y vaya redactando. No mezcle todos los temas, no mezcle todo, no haga todo en un mismo texto. Utilice la gramática de los párrafos. También hay que estudiar sobre eso, cuántas líneas lleva un párrafo, dónde debo colocar la coma, todo, conocer todo sobre la gramática y la ortografía y los signos de puntuación. Y no escriba como habla, por favor. Muy poca gente lo hace. Yo sé que muy poca gente escribe como habla, pero es importante, porque hay quienes sí lo hacen. Yo he leído algunas cosas que de verdad uno se queda escandalizado. Pero por lo general la gente no lo hace porque hablamos de una manera. Nosotros hablamos de una manera, decimos, voy a decir algo, estábamos. Pero cuando usted lo escribe con M. Así que no escriba como habla. Y procure de hablar como escribe. Trate de hacer esa práctica, de empezar a hablar como escribe y no de escribir como habla. Bien, use los signos de puntuación y déle una formalidad distinta a que sea una conversación casual. Dele la formalidad que se requiere, el texto que usted esté redactando, sea cual sea el tipo de texto que usted esté redactando. Use frases cortas, mantenga las oraciones breves y directas para facilitar la respiración de la lectura. Revisen con respecto a cuántas líneas puede tener mínimo un párrafo. Y si es necesario poner un punto, una coma donde haya que ponerlo para poder facilitar la respiración a la hora de leer. Bien, seguimos, Eli. Procura que contenga la estructura sintáctica, mantener esa estructura del sujeto, el verbo y el predicado.
Hay algunas frases que no tienen sujeto, pero igual, o sea, no rompamos con ese esquema para no terminar diciendo cosas como lo que está aquí. En la primera, ustedes ven ahí, que dice, el niño va solo a comprar en la tienda. El niño va solo a comprar en la tienda. Si yo no estructuro bien, si no coloco bien el sujeto, el verbo y el predicado, entonces yo escribo cualquier aberración. En el caso del niño va solo a comprar, no se, el en es una conjunción que allí no tiene cabida. En la gramática española, las conjunciones son, una conjunción se utiliza para unir un sustantivo con otro, o para unir un sustantivo con otra oración, pero no podemos colocarlo en cualquier lugar. Ahí lo correcto es decir, el niño va solo a comprar a la tienda. Luego tenemos otra oración que dice, más sin embargo, salió bien para nosotros. Está subrayado el más sin embargo, porque eso no se utiliza. El más y el sin embargo es lo mismo, es el pero. Ellos son sencillamente, ellos son palabras, son conectivos que nosotros utilizamos, justamente porque el nombre lo dice, para conectar una cosa con otra. Sí, nos íbamos a ir, pero más sin embargo decidimos no irnos. Para mí, esto es una frase que yo la digo, es un decir mío. El más sin embargo es el aiga de los profesionales. Los profesionales no dicen aiga, pero dicen más sin embargo. ¿Usted dice más o dice sin embargo? ¿Sí? Lo correcto es que usted diga en esa oración, sin embargo, como es un conectivo, lleva una coma después, nos salió bien. Voy a volver a leer la oración, la inicial. Más sin embargo, salió bien para nosotros. Está demasiado rebuscado, hay muchas palabras, podemos decirlo, sin embargo, nos salió bien, que es el mismo nosotros, sin decir más nada. Eso tenemos que aprenderlo, porque cuando respetamos ese orden, cuando respetamos el orden, lógicamente que estructuramos entonces y construimos una redacción coherente y concisa. Continuamos. Y después de la escritura. Agarra el texto, agárralo y corrígelo, púlanlo, léanlo todas las veces que sea necesario, léanlo en voz alta. Leer en voz alta le permite a uno descubrir, reconocer, identificar dónde hay un error. Léanlo, vuélvanlo a mirar a ver si escribieron algo mal. Déjenlo reposar, descansen un ratico y luego vuelvan a leer. Pero tienen que leerlo muchas veces. Siempre que lo vayan a hacer, con la mente nuevamente fresca, que no estén cansados. Porque si no, no detectamos cuáles son los baches que tenemos en nuestra escritura. Y sobre todo, hay que tener cuidado con la coma asesina. ¿Cuál es la coma asesina? Es la que mucha gente coloca entre el sujeto y el verbo. Jamás la coloquen ahí, nunca. Una coma no puede ir después del sujeto, porque el sujeto es el que realiza la acción y el verbo es el que me indica la acción que el sujeto realiza. Así yo no los puedo separar. En la oración, el ejemplo que está allí dice, los médicos, hallaron una cura para el ébola. Así que yo tendría que leerlo así. Los médicos hallaron una cura para el ébola. Y los médicos hallaron una cura para el ébola. Nunca hagan eso, nunca después de un sujeto, nunca coloquen una coma que lo separe del verbo. Continuamos, Eligio. Bien. Con la redacción, como les dije al principio, se requiere de mucha práctica. Más que teoría, se requiere de mucha práctica. Así que vamos a pasar entonces a todo lo que nos compete, que es con respecto a la ortografía. Y vamos a definir también el concepto de ortografía. La ortografía no es otra cosa sino el conjunto de reglas y normas que regulan la estructura
de las palabras de una lengua, de las oraciones, de todas las palabras, la que regula la estructura, cómo está estructurada la lengua. En este caso, la que nos atañe es la lengua española. Esa es la ortografía. Y como les decía anteriormente, la ortografía forma parte de la gramática, porque la gramática es todo ese conjunto de normas que rigen cómo vamos a hablar y escribir, en este caso, en la lengua española. Así que vamos a comenzar entre los elementos que se pudieran trabajar en la ortografía. Vamos a comenzar con la acentuación. Eligio, si la puedes ampliar más, mucho mejor, por favor. La acentuación. Y voy a comenzar por decirles que todas las palabras tienen acento. Todas las palabras tienen acento, porque el acento es la sílaba tónica, es donde se hace la mayor fuerza de voz de todas las palabras. Así que todas las palabras tienen, para poderlas clasificar en agudas, graves y esdrújulas, todas deben tener, todas tienen una sílaba tónica. Otra cosa es la tilde, que la tilde es esa rayita que conocemos como acento, que se le coloca a algunas palabras y a otras no. Y eso depende de dónde esté la sílaba tónica. Voy a hacer un repaso de cuando estábamos en la primaria, en el bachillerato, que eso fue lo que nos dijeron, pero me voy a enfocar más en la tilde. ¿Sí? Sabemos que las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero vamos a ver cuándo se les coloca el acento y cuándo no se les coloca la tilde a las palabras agudas. Si terminan en la última sílaba, si la sílaba tónica está en la última sílaba, entonces se le marca la tilde cuando la palabra termina en N, en S o en una vocal, A, E, I, O, U. Si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no le podemos colocar el acento, si la palabra es aguda. ¿Sí? Hay algunos ejemplos: camión, café, papá. Camión termina en N, es una palabra aguda, la mayor fuerza de voz la tiene en ON. Así que, como termina, la regla me dice que las que terminan en S, le marco la tilde a esa última sílaba. Café tiene la última, su sílaba tónica, la última sílaba tónica está en fe. Y la regla me dice que todas las que terminan en vocales, yo le coloco la tilde, café. Lo mismo pasa con papá. Y así muchas más. Pero me interesa que ustedes sepan es cuando no se le coloca la tilde, porque no a todas las palabras agudas se les coloca la tilde. En el caso de salud, tiene la mayor fuerza de voz en luz. Esa es su última sílaba. Pero como no termina ni en N, ni en S, ni vocal, no le coloco la tilde. Capaz, la última, la sílaba tónica está en la última sílaba. Paz, termina en Z. La regla me dice que no le debo colocar la tilde. Retar, buquet, floral. Y me voy a regresar con el caso de camión. Eso que alguna vez nos dijeron, que todas las palabras que terminan en on llevan acento, eso no es cierto. Son las que terminan en ción, con C o ción con S. Discusión, premonición. Esas sí llevan acento, porque terminan en ción. No todas las que terminan en on. Bien, vamos con las palabras graves. ¿Cuáles son las palabras graves? Son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las agudas en la última, las graves o llanas en la penúltima. Y a ellas se les marca la tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. Cuando terminan en cualquier otra letra, se le marca la tilde. Entonces,
con tilde si no terminan en N, S vocal. El caso de árbol. Árbol tiene la mayor fuerza de voz en AR. Como termina en L, la regla me dice que sí, le debo marcar el acento. Cárcel. Difícil. Retar. Disculpe, profe, acá tenemos a Andrés con el micrófono abierto, por favor, para no sacarlo del grupo. Vamos a apagar el micrófono, gracias. Continúe, profe. Azúcar tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, por eso se le marca la tilde. ¿Cuándo no se les marca la tilde? ¿Cuáles son las graves que no llevan tilde? ¿Sí? Pues aquellas que sencillamente las que terminan en una vocal, como en el caso de llegar. Llegaron. Ven como no todas las palabras que terminan en on se les marca la tilde, porque en este caso llegaron no es aguda. Llegaron es grave, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y como termina en N, la regla me dice que no le puedo marcar la tilde. Campana también termina en vocal. Virgen termina en N, no se la puedo marcar. Súper. Ay, perdón, súper está allí, me equivoqué, pon súper. Súper es una palabra grave que sí lleva tilde, súper, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. La ubiqué en el lugar que no le correspondía. Pero no sirve para entonces entender que todos nos podemos equivocar. Es de inteligentes equivocarse y es de sabios corregir. Bien, sin embargo, hay algunas excepciones. Toda regla tiene su excepción. Y en el caso de cuando no se les coloca la tilde a las palabras graves porque terminan en vocal, pues tenemos algunas excepciones y también las que terminan en S. Y es cuando estamos haciendo una pregunta. Cuando nosotros preguntamos cómo es una palabra grave. Pero si lo estamos haciendo como pregunta, yo debo colocar el acento para poderla diferenciar de lo otro, porque no es lo mismo decir, ¿cómo me como esto? El primero, estoy preguntando, ¿cómo? Ese debe llevar el acento. Me como, ese no lleva acento. Entonces, preguntando las palabras graves que, aunque terminen en vocal, debemos colocarles el acento. En el caso de cómo, cuándo, dónde. Y hay dos excepciones también que son muy puntuales, que es en y en forceps. Esas son excepciones por lo mismo que terminan, porque ellas en realidad dejan de ser, se convirtieron en unas palabras que son identificables solamente con ese acento. Continuamos, Elisa. Palabras esdrújulas. Con las palabras esdrújulas es mucho más fácil. Las palabras esdrújulas son las que tienen el acento en la antepenúltima, las agudas en la última, las graves en la penúltima, las esdrújulas en las antepenúltimas. No existen las palabras sobre esdrújula, eso ya no está en la lengua del castellano, en la lengua del español. No existen las palabras sobre esdrújulas. Todas las que están, que tienen más de 3 sílabas, son todas esdrújulas. Las palabras esdrújulas, todas llevan acento. A todas se les marca el acento. Entonces, cuando vamos a escribir o vamos a decir una palabra, sobre todo cuando la vamos a escribir, y vemos que tiene más de 3 sílabas, sabemos que es una esdrújula. Claro, sabiendo que la antepenúltima sílaba es donde está la mayor fuerza de voz. Como en el caso de música, médico, pájaro, jóvenes, y me voy a detener en jóvenes, porque joven, cuando escribimos joven, no se le coloca el acento,
Lleva tilde porque joven es grave y termina en N. Tiene la mayor fuerza de voz en O. Así que no le debo colocar porque la regla me dice que termina en N. Pero cuando la convierto en una esdrújula, cuando pasa a ser en plural jóvenes, lleva marcado el acento porque se convierte en una esdrújula. Lo mismo pasa con vírgenes, con examen. Son palabras que cuando están en singular son graves, no se les marca el acento, y cuando están en plural, cuando pasan a plural, se convierten en esdrújula y se les debe marcar la tilde. La misma palabra esdrújula, Mérida, sílaba, todas esas son palabras esdrújulas que les debemos marcar la tilde. Bien, vamos a detenernos ahora en los monosílabos. Vamos a los monosílabos. ¿Qué son los monosílabos? Como su nombre lo dice, son los que tienen una sola sílaba y no llevan tilde. Los monosílabos no llevan tilde. Fe no lleva tilde. Fie no lleva tilde. Yo la pronuncio y si no la puedo separar, porque es fie, yo no puedo decir fie. Entonces no lleva tilde. Sol no lleva tilde. Pan, flor, pez, yo, él, mi, fue, no lleva no lleva tilde. Vio, da, ve, dio, se, con, bien, sin, más. El más, y ya les voy a explicar cuándo el más lleva acento. Cuándo lleva acento, pero el más, por lo general, porque hay excepciones también, así como en las graves, también hay excepciones en los monosílabos. ¿Sí? De, ton y luz. Guión, río, ión. Estas tres que están de última, guión, río, ión y fie, antes se autorizaba en el español, en la Real Academia Española, consideraba que ellas llevaban acento, guión. Cuando yo estudié en la primaria, guión llevaba acento. Y supuestamente era una palabra aguda. Pero ella ahora no. La gramática española, como ahí hay un triptongo, que son tres vocales juntas, no lo podemos separar, ella no es una palabra aguda. Guión es un monosílabo. Y la regla dice que los monosílabos no llevan acento. Igual pasa con río. Cuando yo digo se rió, ahí sí le marco la tilde a río, porque ahí sí las estoy separando. Ahí deja de ser una palabra, un monosílabo, pero es dependiendo de lo que yo estoy diciendo. Ión, en el caso de los iones magnéticos, nada, antes le colocamos la tilde y ión no lleva acento porque es un monosílabo. Y lo mismo con fie, y así mismo ocurre, porque lo pronunciamos y decimos fie, dio, ve, es como decir ve, dan. Son palabras que tienen una sola sílaba, no las podemos separar. Sin embargo, hay excepciones, como en el caso de el tú, el mi, el de. El tú en el caso cuando yo lo voy a utilizar como un pronombre personal. Si yo digo tu carro, él sencillamente es un monosílabo. ¿Ok? Es una palabra monosílabo. Yo estoy diciendo tu carro, ya estoy identificando tu qué. Pregunto tu qué, el carro. Pero cuando yo digo todo esto lo hiciste tú, después del tú no estoy identificando nada. En ese caso, cuando yo hago, lo pronuncio, lo digo, lo escribo de esa manera, es cuando yo le coloco la tilde, cuando lo estoy utilizando como un pronombre personal. Igual pasa con él. Él, cuando yo lo utilizo como un artículo, el carro, él me está identificando, el artículo me está identificando que este pronombre es en masculino y que está en singular, yo no le coloco la tilde. Pero cuando no me identifica nada, sino que lo utilizo como un pronombre personal, él sabe cómo llegar. Él sabe cómo llegar. Entonces, allí yo sí le coloco
la tilde. Eso es para el caso de los pronombres personales. Lo mismo ocurre con el sí. Cuando yo estoy haciendo una afirmación, sí, yo lo sabía. Ese sí, yo debo colocarle la tilde. Pero si yo digo, sí, yo lo sabía y él también sabe, no, perdón, vamos a ver, no sabe si lo tiene. Vamos a hacer esa oración. No sabe si lo tiene. Aquí no estoy haciendo una afirmación. Ese sí no está actuando como un adverbio de afirmación. Él está actuando como una palabra más. Así que es un conectivo. Lo mismo pasa con el de. El de, cuando se refiere al verbo dar, yo debo colocarle el acento. De completa la limosna. En ese caso, lleva acento. Lo estoy utilizando. Ese de, me estoy refiriendo al verbo dar. De completa la limosna. Ahora, si yo digo, esto es de él, no estoy considerando, no lo estoy tomando en cuenta como el verbo dar. Lo mismo nos pasa con el se. El se divide en dos. Si yo digo algo como eso, se divide en dos. Pero cuando yo lo utilizo como el verbo saber o el verbo ser, yo sé que ustedes ya saben eso. En ese caso, cuando está actuando como el verbo saber o el verbo ser, se le coloca la tilde. Lo mismo pasa con el té. El té, cuando vamos a indicar que es la infusión, le debemos marcar la tilde. Tómate todo el día. En ese caso, ese té lleva la tilde. Te dije que no era eso. Esa no lleva tilde. Es solamente cuando yo hago referencia a la infusión. Y con el más. Todos, por lo general, la gente, todo el mundo le coloca acento al más. Porque el más se lleva acento cuando indicamos cantidad. Y por lo general, lo que nosotros escribimos siempre nos está indicando cantidad. Soy más grande, me voy más allá, yo te quiero más. Siempre indica cantidad y por eso siempre colocamos el acento, la tilde. Pero no siempre lleva. Hay ocasiones en que el más no lleva acento. Y es cuando yo puedo cambiar ese más por el pero y la oración no se modifica, no pierde el sentido. Les voy a decir una oración. Llueve, mas no importa. Si yo digo llueve, pero no importa, no me está modificando la oración. Así que ese más no lleva tilde, porque ahí actúa como monosílabo y no está indicando cantidad. Hagan la prueba. Cuando vayan a escribir y no saben, no están seguros si está indicando cantidad el más, cámbienlo. Quiten el más, pongan pero, lean la oración y si la oración no pierde el sentido, entonces ese más no lleva acento. Bien, continuamos, Eligio. Bien. Vamos ahora con las homófonas y homógrafas. De esas hay muchas. Cuando les diga, cuando empecemos a ver a cada una y le diga la cantidad de palabras que hay, nos vamos a quedar escandalizados. ¿Qué son las palabras homófonas? Primero, como les decía, no existe un número. No existe un número real de cuántas homófonas pudieran haber. Son cientos. La cantidad, por supuesto, va a variar según la región y la existencia del ceseo. Porque hay lugares donde decimos, como por ejemplo en Latinoamérica, los habla hispanos, lo que hablamos, a excepción de los españoles, nosotros decimos igual zapato que zapato, o zapato, casa, pronunciamos la C, la S y la Z igual. A eso se le conoce como ceseo.
Y eso hace que se construyan muchas más palabras, ¿ok? Igual nos ocurre con las palabras que tienen la doble L y la Y. Ellas tienden a confundirnos porque la Y la doble L suenan igual, tienen el mismo sentido. Entonces, las palabras homófonas son las que suenan exactamente igual. Suenan igualito. Casa, casa. Casa de hogar y casa de casar. Suenan igual. Rayar y rayar. Rayar con Y o rayar con doble L. Es igual. Pero, a pesar de que suenan igual, se escriben diferente y tienen significado diferente. No es lo mismo casar con Z que casar con S. Puede ser que suenan igual. Fonéticamente ellas suenan igual. ¿Pero por qué suenan igual? Porque nosotros no nos acostumbramos a utilizar la fonética y hacer la diferencia. Sería distinto si yo dijera, me voy de casa y luego voy a la casa. Si yo pronuncio las letras como tiene que ser, le doy la verdadera fonética a las letras, entonces nosotros pudiéramos conseguir la diferencia. Pero como no lo hacemos, por eso es que nacen las palabras homófonas, que son entonces las que se escriben exactamente igual, las que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen un significado distinto. Ahí en la pantalla ustedes tienen alguna. Vaya con Y, vaya con V y con Y, vaya con V y con doble L, y vaya con B y con Y. Pero cada una tiene un significado distinto. Vaya del verbo ir, vaya de una cerca y la vaya de un fruto. Igualmente, cayó, callo y callo. Cayó con Y, cayó con doble L y acento en la última sílaba. Cayó con Y es del verbo caer. Cayó con doble L y con acento es del verbo callar. Cayo con Y sin acento, que es una isla, y callo con doble L sin acento, que es la piel dura, la dureza de la piel. Y así tenemos infinidades, pero infinidades de palabras. ¿Sí? Como les dije, son cientos, pero no están calculadas, no se sabe con exactitud cuántas palabras homófonas tenemos. Continuamos, Elige. Bien, hay algunas que yo quise sacar porque son quizás en las que cometemos más errores, que tienden a confundirnos mucho más y no sabemos diferenciarlas. Como es el caso de errar. Errar del verbo errar, que viene de error. Volví a errar la prueba. Ese es un ejemplo. Errar con H, que tiene que ver de hierro. Voy a errar la Y. Suenan igual, tienen la misma fonética, se escriben distinto y tienen un significado distinto. Hecho, del verbo hacer, todo está hecho. O hecho sin H al inicio, que es del verbo echar, arrojar. Echó todo en un pote. Allí, esa es una con la que cometemos muchos errores. Por lo general, cuando se va a utilizar para son muy, pero muy particulares y que nos confunden mucho, que es hay, del verbo haber, H-A-Y, es del verbo haber, ahí, que es A-H-Y,
I acentuada, que indica lugar, y hay, que es la A y la Y, con los signos de exclamación, que nos confunden mucho. Hay, del verbo haber, ahí, que indica lugar, y hay, que nos indica la exclamación. No hay azúcar, eso es del verbo haber. Es ahí donde vi al Señor, me está indicando un lugar. Ay, me dolió el golpe, estoy haciendo una exclamación. Allí está la diferencia. Yo les voy a dejar unos segunditos para que ustedes lean esa oración que está allí expuesta y que tiene unos renglones, para que ustedes, desde donde ustedes están, le coloquen en cada uno de los renglones cuál es la palabra correcta que debe ir allí. Y la oración dice, ahí en aquel alto hay un hombre que grita, ¡ay! Identifiquen ustedes cuál de las tres palabras homófonas que tenemos ahí es la que va en cada uno de los renglones. Che, profe, por allí hay una persona, la profesora Lastenia Díaz, que quiere participar, pero esperamos un momentico, vamos a esperar otros segundos más, mientras las personas hacen el ejercicio de sus casas, ¿verdad? Toman nota y de este modo, pues, le cedemos la palabra a la profesora Lastenia. ¿Sí? Vamos a esperar un momentico. Perfecto. Por allí, profe, también tenemos la mano levantada de la compañera Jaimara Mirabal, quien también desea participar. Le vamos a ceder la palabra dentro de un momento. Perfecto. Bueno, Eligio. Por supuesto, mi profe. ¿Le cedemos la palabra entonces a estas dos personas? Claro. Por supuesto. Adelante, profe Lastenia y luego Jaimara, perdón. Buenas noches, bendiciones para todos. Ahí dice, ahí en aquel alto hay un hombre que grita, ¡ay! Es decir, la primera va con A-H-I, que es un adverbio de lugar. En aquel alto hay un hombre, que es del verbo haber, que está allí. Y un hombre que grita, ¡ay! Es una exclamación. Es todo. Excelente, mi profe. Gracias por su intervención. Muy buena, de verdad que sí. Vamos entonces con la compañera que tiene la mano levantada, por favor, y luego la profesora va a mostrar el escrito como está o como se debe de escribir correctamente. Jaimara, Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Les saludo desde aquí a Chagua, Estado Apure. Muy buenas noches. Haciendo la práctica de... Bueno, la primera donde dice, hay en aquel alto un hombre que grita. Hay en aquel alto el del lugar. Y un hombre que grita del verbo haber, hay, que grita. Y el último, el hay de exclamación. Le cedo la palabra a mi profe. No hay más personas que tengan la mano levantada. Si hay alguien más, pues quizás pudiese participar, ¿verdad?
pero hasta el momento solamente estas dos personas levantaron la mano. Adelante, mi profe. Adelante usted, mostremos qué es lo correcto. Continuemos con ahí, de lugar, me está indicando el lugar donde, ahí, en aquel alto, hay, del verbo haber, un hombre que grita, hay, la exclamación. Eso es lo correcto, exactamente como ustedes lo dijeron, es lo correcto. Ese es un error que muchas veces es por la confusión de las tres palabras que cuando suenan, por eso están dentro de las palabras homófonas, cuando ellas suenan, cuando las pronunciamos, suenan igual. Vuelvo y les repito, si utilizáramos el énfasis a la hora de hablar, si colocáramos el énfasis en la pronunciación, dándole a cada palabra la pronunciación correcta, evitaríamos tantas confusiones. Porque nosotros podemos decir, ahí en aquel alto hay un hombre que grita hay. Debemos utilizar la fonética correctamente para no equivocarnos. Porque les repito nuevamente, muchas veces terminamos escribiendo como hablamos. Seguimos, Eligio. Bien, vamos con las palabras homógrafas. Esas son las que se escriben exactamente igual. No cambian en nada, ahí no hay nada que las haga cambiar. Es posible que en algunas las cambie algún acento, como en el caso de venía y venía. Pero por lo general ellas se escriben igual. Pero tienen el significado totalmente distinto. Y este significado lo va a determinar el contexto en el que nosotros lo vayamos a utilizar. En el caso de lista es una enumeración, hacemos un listado, enumeramos una cantidad de cosas. Pero también lista quiere decir inteligente. Así que cuando yo pronuncio y cuando escribo, la chica que hizo la lista es muy lista, no tengo que hacer ningún énfasis ni ninguna diferencia. Lo que me va a cambiar es el significado por el contexto en el que yo la estoy colocando. De esas, se estima que hay miles de palabras homógrafas que comparten la misma estructura, comparten la misma pronunciación, pero poseen un significado diferente, porque tienen orígenes etimológicos muy distintos, o formas verbales que son mezcladas con sustantivos, y eso les cambia el contexto, pero la forma de escribirlas y de pronunciarlas son completamente iguales. Les voy a decir un datico. En el diccionario de la RAE, nada más, en el diccionario de la RAE hay más de 300.000 palabras. ¿Cuántas usamos nosotros? ¿Cuántas verdaderamente usamos nosotros? Tenemos un lenguaje verdaderamente rico y variamos o siempre utilizamos las mismas palabras. Eso también tiene mucho que ver con el desconocimiento quizás o el desconocimiento de los significados de todas las palabras. Por eso yo les recomiendo, cuando ustedes vayan a redactar un texto, cuando vayan a escribir cualquier cosa, tengan a la mano un diccionario de sinónimos. Allí están todos los sinónimos que usted puede utilizar. Yo puedo decir igual atropellar que arrollar. Es lo mismo. Las puedo utilizar ambas. Así que los invito a eso para poder enriquecer el vocabulario. 300.000 palabras, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, hagámonos un examen de cuántas palabras yo en realidad uso para yo poder también, cuando vaya a comunicarme de manera escrita o hablada,
yo tenga un lenguaje bastante rico. Tenemos también entonces el caso de la palabra cara, ya que nos indica rostro, el semblante, la tez, o cara, que tiene que ver con lo costoso, con lo oneroso. Cerca, la cerca que es una valla, un muro, o la cerca cerca que nos indica de proximidad. Mora como un retraso, como una tardanza, y mora una fruta. Y así, infinidad de palabras homógrafas. Bien, pasamos, seguimos, Eligio. Vamos a estudiar otra de las reglas, otra de las partes de la gramática, otra de las que también establece la regla española. La gramática española también nos indica reglas para la puntuación. Esto también es materia de bachillerato, de primaria, lo empezamos a ver desde segundo grado, pero sin embargo, cuando escribimos, porque no es a la hora de hablar, sino cuando escribimos, cuando vamos a redactar un texto, vamos a escribir algo, o colocamos las comas en todos los lugares, así como les dije anteriormente, la coma asesina, que separamos los sujetos del verbo, uno le colocamos coma nada y luego se hace un texto larguísimo que el que está leyendo ni siquiera puede respirar. Existen diversas formas de puntuación y entre esas tenemos a la coma. ¿Qué hace la coma? La coma separa elementos. Ella hace un inciso, ella hace ahí donde colocamos la coma, ahí se hace un inciso, se hace una separación. Es utilizada cuando vamos a colocar un conector. Nosotros debemos colocar una coma antes y después del conector. Un conector como, por ejemplo, pero. Si yo voy a decir, voy a caminar, pero yo coloco una coma allí y después de pero también la coloco. Después de cada conectivo va una coma, siempre. Pues les repito, nunca la usen entre el sujeto y el verbo. Ya la conocen, ya saben cómo se llama coma asesina. Vamos con el punto. El punto es el que cierra una oración o una idea. A veces nos limitamos, tenemos una oración, mañana los vamos a convocar muy temprano. Deben traer un lápiz, lapicero y cuaderno. ¿Qué hacemos? Mañana los vamos a convocar muy temprano. Lo que hacemos es que colocamos una coma y resulta que esa es una idea, esa es una oración. Luego viene otra oración. Deben traer. Nosotros nos limitamos y hay muchas personas que cuando escriben, algunas también exageran, entonces en cada oración la cortan y le colocan un punto, y hay otros que colocan el punto solamente al final del párrafo. A veces tenemos que tener bien claro en esa coherencia si viene ligada con la oración anterior, no le coloco el punto. Le debo colocar una coma porque debo hacer una pausa. Vamos con el punto y coma. Con el punto y coma separamos oraciones que están relacionadas, ¿sí? Como les estaba diciendo ahorita. Si la oración está relacionada, yo coloco el punto y coma, ¿sí? O listas complejas. Cuando vamos a hacer una lista, tráeme azúcar, pan, café, harina. Por lo general la gente lo que hace es colocar una coma y es un punto y coma. Cuando vamos a separar, cuando estamos haciendo una lista, nosotros tenemos que separar con punto y coma. Ojo, listas complejas, ¿ok? Les voy a decir, por ejemplo, una lista compleja. Las palabras graves, punto y coma, las palabras esdrújulas, punto y coma,
Eso lo vuelve más complejo, ¿ok? Un ejemplo, ahí está un ejemplo, dice, estudió muy duro para el examen, punto y coma. Sin embargo, ¿ven? Sin embargo, es un conectivo. Sin embargo, allí va, después del conectivo va la coma, no logró aprobar. Eso tenemos que tenerlo muy claro con respecto a el uso de todo lo que es la puntuación. Y los dos puntos. Los dos puntos son los que anuncian una cita, una explicación, una lista. Ellos anuncian algo. Siempre lo colocamos, como lo vemos aquí en la misma presentación, después de coma van los dos puntos. Después de punto van dos puntos. Después de punto y coma van dos puntos. Después de ejemplo van dos puntos. Porque siempre es para anunciar una explicación, una lista o una cita. Siempre lo hacemos de esa manera. Continuamos, Elige. Bien, llegamos a una parte que es bastante interesante y son errores gramaticales. Cometemos muchos errores gramaticales, escribiendo y por supuesto también hablando. Uno de esos errores es en base a. La gente suele decir, en base a lo que hicimos, determinaremos tal cosa. En base a, no es una construcción gramatical. Eso no existe. Eso es un calco inglés. Yo no sé inglés, pero es un calco inglés que lo tomaron de la pronunciación del inglés y se lo trajeron al español. Lo insertaron aquí. Pero en base a, eso no se utiliza. Porque la proposición correcta del español es en base, con base en. Eso es lo correcto. Yo también puedo decir sobre la base de. O puedo decir basándome en. Porque en el español la preposición correcta es el en, no a. Así como también puedo decir de acuerdo con o según tal cosa. Pero eliminemos, por favor, de nuestro lenguaje, eliminemos en base a, porque eso no existe. Eso es una construcción gramatical totalmente errada. La otra es a nivel de. ¿Por qué no se dice a nivel de? ¿Por qué no se escribe a nivel de? Pues porque eso es un uso abusivo de un tecnicismo súper de los que les dije que no debemos utilizar. Eso está de más. Se ha vuelto inclusive una muletilla a nivel de. Lo correcto es en el ámbito de, en el plano de. Y si yo voy a decir a nivel del mar, eso es otra cosa. Porque eso sí es correcto, es decir, a nivel del mar, pero no a nivel de. Lo que es incorrecto es colocarle el de después de que decimos nivel. Esa es una construcción igual, totalmente errada y, como les decía, mucha gente la usa constantemente, la utiliza para todo. El otro es hubieron. Muchos dicen hubieron y lo correcto es hubo. ¿Por qué no hubieron? Porque el verbo haber, cuando indica existencia o cantidad, es un verbo impersonal y siempre se debe conjugar entonces en singular. El hubieron nos está indicando que son varias. Hubieron muchos muertos. Porque me estoy refiriendo, estoy haciendo la construcción con
sobre la base de algo que está en plural. Y vuelvo y le repito, el verbo haber, cuando indica existencia o cantidad, él es un verbo personal. Y siempre se conjuga en singular. Así que lo correcto es hubo. Hubo muchos muertos. Hubo un temblor. Eso es lo correcto. Hubieron no existe, ustedes lo buscan en cualquiera de los tiempos verbales, las formas verbales, y no van a conseguir esa conjugación por ninguna parte. No existe en el español, ni en ningún diccionario lo van a conseguir. Hubieron. Es hubo. Prever con anticipación. Esto es otro error gramatical muy común. Prever con anticipación. ¿Por qué no se dice prever con anticipación? Pues porque eso es redundante. Ya prever, eso es un prefijo que me indica antelación. El prefijo pre quiere decir es eso. Antelarse es ante. Así que si yo digo prever con anticipación, estoy redundando. Estoy diciendo dos veces lo mismo. Esa construcción gramatical no se usa. Solo debemos, en todo caso, nosotros utilizarla y decir, ¿ok? Vamos a prever lo que pueda pasar, pero no decir prever con anticipación, porque estamos cometiendo una redundancia. Vemos que el verbo pre, como les digo, el prefijo pre, indica antelación, y por eso que nosotros utilizamos el verbo es venir y decimos prevenir, ¿sí? El verbo es decir y nosotros decimos predecir. Le estamos colocando el prefijo porque estamos adelantándonos a lo que vamos a decir y a lo que va a venir. El otro es dijiste. Pasémoslo, por favor. Disculpe. Ok, vamos entonces con aiga. Otro error gramatical muy común. Muy común en Mucuchíes. Muy común en el campo. Pero también muy común en la ciudad. Yo he escuchado a mucha gente decir aiga. Y aiga no es correcto. Eso tampoco lo van a conseguir en ninguno de los tiempos ni formas verbales del verbo haber. No lo van a conseguir. Porque el verbo haber en subjuntivo es haya. En el modo subjuntivo, él es haya. No haiga. Haiga no existe en el idioma español. Lo correcto es decir haya. Eso es lo que es correcto. Haya. Hay otro error bastante común. Habrán señales de lo que va a pasar. Lo estamos conjugando, el habrán, lo estamos construyendo, cuando decimos habrán, lo estamos construyendo entonces en plural. Y vuelvo y les repito, el verbo haber, cuando indica cantidad o existencia, es impersonal y solo se conjuga, debe conjugarse en singular. Por eso yo no puedo decir habrán, tengo que decir habrá problemas. Esa construcción gramatical tampoco existe. Bien. Bien. Luego tenemos el delante tuyo. Siempre solemos decir, tráeme la silla que está delante tuyo.
O busca el azúcar que está encima tuyo. Ahí está, encima tuyo. Esa construcción no se puede hacer. Ni delante tuyo, ni detrás tuyo, ni encima tuyo. Eso no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los posesivos, mío, tuyo y suyo, al referirse a la ubicación de una persona, de un animal o una cosa, no se usan junto al pronombre personal. Entonces, lo correcto es que digamos delante de ti, detrás de ti, encima de ti. Esa construcción gramatical tampoco existe en la lengua española. Vamos con este otro, que es un tormento. Habemos. El problema con el habemos es que las personas lo utilizan cuando se van a incluir. No pareciera que no hay otra manera de poder incluirnos cuando vamos a decir las oraciones. Y por eso lo utilizamos, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque el verbo haber, vuelvo y les repito, es impersonal, ¿sí? Y nos indica también la norma que solo debe conjugarse en la tercera persona del singular. En nosotros. La gente cuando lo utiliza y se la vemos, bueno, les digo, es porque se está incluyendo. Nosotros habemos. Y resulta que esa construcción en la conjugación debe ser en la tercera persona de nosotros, es hay. Se recomienda utilizar el somos o el estamos para nosotros cuando nos queremos incluir. Pero yo puedo decir, vean la oración que está allí, que dice, en clases somos 17 estudiantes. En clases hay, incluyéndome, 17 estudiantes. En clases estamos asistiendo 17 estudiantes. Cuando me voy a incluir, no debo utilizar el habemos. Cámbienlo. Cambien cuando vayan a pronunciar, cuando vayan a anunciar una oración con el habemos, cámbienlo inmediatamente, antes de decirlo, cámbienlo por ahí. Somos o estamos. Cualquiera es válido. Construyen la oración utilizando eso en lugar de habemos, que es incorrecto. La otra es han habido. Pasa lo mismo que con habrán. Igual, el verbo haber, cuando indica existencia o presencia de algo, él es impersonal y solo se conjuga en el singular. Así que yo no puedo decir han habido. Tengo que decir, lo correcto es decir ha habido. Eso es lo verdaderamente correcto. Han habido. Continuamos, Eligio. Antes de pasar allí, de pasar a las imperfecciones, que no es lo mismo que los errores gramaticales, hay un error gramatical que también solemos cometer, y es con el dijiste, viniste, comiste, llegaste. Vean que escuchen que estoy haciendo la mayor fuerza, la fuerza en la S. Porque las personas suelen agregarle una S cuando van a decir algún verbo, lo van a construir en la segunda persona del singular, que es tú. Tú viniste, tú dijiste, tú comiste. Y resulta que es segunda persona del singular. Quiere decir que es uno, no es más de uno. Lo correcto es que yo diga tú dijiste, tú viniste, tú comiste. No colocarle la S. Ese es un error gramatical,
pero que es demasiado evidente en las personas al hablar. Y se ha hecho costumbre, se ha vuelto como una norma que todos lo digan de esa manera, que le agreguen a la es, al verbo cuando está en la segunda persona del singular, cuando están queriendo referirse al tú, ¿no? Le colocan una S y lo pasan, lo convierten. La persona verbal está en singular y resulta que el verbo está en plural. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esos errores que hemos venido arrastrando constantemente. Bien, errores gramaticales, imperfecciones gramaticales. Ya esto es, ¿por qué lo titulé de esa manera, imperfecciones? Porque, bueno, lamentablemente nosotros estamos desvirtuando el mismo lenguaje por no hablar correctamente. Y por lo general ocurre cuando hablamos, porque hablamos muy rápido y entonces construimos tres sonidos, de tres sonidos hacemos a veces hasta uno solo o dos sonidos. Y eso tiene su razón de ser, ¿sí? Cierra los ojos. Están viendo la oración. Cierra los ojos. Todo pegado. Estamos acostumbrados, como hablamos tan rápido, lo decimos así. Cierra los ojos. Cuando deberíamos decir, cierra los ojos. Cuidemos los hijos. Cuidemos los hijos. Eso requiere de tener que hacer una pronunciación lenta. Hacerla lenta. Imagínense si nosotros que hablamos, todavía consideramos que hablamos lento, ustedes imagínense las personas del Oriente, que hablan mucho más rápido, cómo no han desvirtuado ellos el lenguaje por su pronunciación. Y lo hace cualquiera, profesionales de cualquiera, lo dicen de la misma manera. Ahora, en el lenguaje hablado, ¿ok? Nosotros es donde cometemos los errores. Porque estoy segura de que quien dice cierra los ojos o cuidemos los hijos, no escribe cierra los ojos. No lo escribe así pegado. Escribe cierra los ojos. Entonces, estos son imperfecciones propias del lenguaje hablado. Los que estábamos viendo anteriormente son errores tanto del lenguaje hablado como del lenguaje escrito. Pero estos sí son imperfecciones que nosotros mismos las hemos construido. A esto se conoce, esto de construir, de juntar así las palabras, eso es un fenómeno lingüístico, esto tiene que estar en la lingüística, y se le conoce como sinalefa. Y es que se produce por eso, lo que les estoy diciendo, debido a la velocidad con la que nosotros estamos hablando. Pero ¿por qué ocurre? Porque nosotros, en ese apuro de hablar, lo que hacemos es que fusionamos. Muchas veces cometen esos errores personas que se están dirigiendo a un público. Justamente también por eso, porque están limitados y esa limitación los conlleva a juntar palabras. Tenemos otros ejemplos como que esto, por decir qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué no decimos qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a hacer. Entonces, debería decir voy a hacer, tengo que detenerme. Esa sinalefa se produce porque siempre hay vocales juntas. Cuando hay vocales juntas o cuando la palabra que le sigue a una S siempre comienza con vocal. Eso suele ocurrir. Entonces se hace un solo sonido. Voy a hacer. También solemos confundir el voy a hacer con el voy a hacer. Por lo general, cuando hablamos, pronunciamos igual, voy a hacer mejor y para eso voy a hacer un trabajo conmigo.
voy a ser, del verbo ser. Y el otro es del verbo hacer, voy a hacer. Solemos confundirlo y los pronunciamos igual. Y lo peor de todo es que decimos voy a ser mejor persona y por eso voy a hacer un trabajo conmigo. Volvemos y utilizamos entonces ese fenómeno lingüístico llamado sinalefa. Lo mismo nos ocurre con la palabra cuando decimos para arriba. El para, la gente ya le quitó la segunda sílaba al para. Por lo general la gente se la quita. Para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Es por lo mismo, es por la rapidez con la que hablamos. Desaparecemos entonces una sílaba e inclusive desaparecemos la letra A, porque dice para arriba y la gente suele decir para arriba. Para abajo, para abajo. Eso es una imperfección de nuestro lenguaje. Hay otra imperfección y es a recostar. Lo correcto es recostar. Esto también es un fenómeno lingüístico que se llama prótesis, que consiste en agregar un sonido, en el caso de la A, agregarle un sonido, como es la A, al inicio de la palabra, sin que me cambie el significado. Porque usted le escucha a alguien decir a recostar y le escucha decir recostar y está diciendo lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo. Pero a recostar no es correcto. Esa A no va allí porque el verbo es recostar. Lo correcto es decir recostar. Y ahora vamos con el yendo. Yendo es el gerundio del verbo ir. La gente por lo general dice y yendo. Ya me estoy yendo para mi casa. Y construye mal, pronuncia mal ese gerundio del verbo ir. Lo correcto es decir yendo. Yo no sé si ustedes recuerdan, supongo que sí, todos deben recordar el gerundio. Todos los verbos, el gerundio de todos los verbos es ando o yendo, caminando, corriendo, soñando, dirigiendo. Ese es el gerundio de todos los verbos. Y para el verbo ir, el gerundio debería ser yendo, si es así. Pero hay una regla ortográfica en el español que nos dice que cuando el sonido de la I en el gerundio se le antepone a una vocal o queda entre vocales, se debe transformar en una Y. Por eso lo correcto es yendo. Lo mismo nos pasa con yendo, huyendo. Nosotros en el gerundio decimos el verbo es huir. Y cuando lo vamos a llevar al gerundio debería ser huyendo. Como está delante, la I del gerundio se le antepone a una vocal y queda entre vocales, se cambia y se dice huyendo. No decimos en gerundio construyendo, decimos construyendo. El gerundio de leer es leyendo, no leyendo. El gerundio de caer es cayendo, no es cayendo. Así que entonces, lo correcto es decir yendo, no es yendo, ni tampoco yendo, es yendo. Eso es lo correcto del verbo ir en gerundio. Estoy yendo hacia tu casa. Estaba yendo al trabajo cuando me llamaste. Los otros ejemplos, pues los que les acabo de decir, caer, huir y leer. Y construir. Esos son errores que pues nos desvirtúan completamente el lenguaje, tanto el escrito como el lenguaje hablado. Yo les quiero hacer una recomendación.
vamos a salvar vamos a rescatar a nuestra lengua española, vamos a rescatar nuestro lenguaje español. Los invito a que utilicemos, cuando vayamos a hablar frente a nuestros hijos, los que son docentes frente a sus alumnos, los que son jefes frente a sus trabajadores, frente a quien sea, vamos a construir, vamos a decir las palabras, vamos a pronunciarlas correctamente. Y para eso es necesario que nosotros profundicemos en la fonética. En el caso de la M, no escuchamos a la gente decir, voy al campo. La fonética, fonológicamente, la M, la letra M, esa grafía, su sonido es M. Entonces yo tengo que decir cambio. Nos pasa con la Y y con la doble L, que ella en realidad no se llama doble L, ella es L. Ella es L. La eliminaron justamente del español porque del abecedario porque es repetida, son dos L y ya no era una letra, sino que eran dos letras. Y el abecedario son las palabras, son letras. Lo mismo ocurrió con la che. La che también la eliminaron porque no es una letra, es la C y la H. Entonces, cada letra tiene una pronunciación. La M. Igual nos ocurre con la B y con la V. La M es labial, como la B. Labial es con los labios. M. Ese es el sonido que ella emite. La N es con los dientes, es como la V, que es con los dientes. Lo que nos decían que era la B pequeña, eso en realidad su nombre es V. Entonces, pronunciemos las palabras como tienen que ser. Anda y te cambias. Anda y canta. Hagan la pronunciación como es. Si yo voy a decir la B, que es labial, cambio. Tengo que pronunciar bien. No es lo mismo decir vaca, que es la vaca, como lo vieron entre las palabras homófonas porque les pongo este ejemplo porque imagínense que yo les diga, busquen, coloquen en la vaca todo lo que vamos a necesitar para traernos la vaca. Son distintas. Esas son palabras, como las que vimos anteriormente, que suenan igual, pero suenan igual porque nosotros no hacemos la diferencia. Está la vaca con B, que es la parrilla de los carros, que llevan la parte de arriba de los carros, donde se pueden colocar las maletas, y la vaca, que es con V, que es el animal. Si yo no pronuncio las dos, cada una de las B no la pronuncio correctamente, yo puedo confundir a quien le estoy dictando, si estoy dictándole a unos estudiantes o le estoy diciendo a mi secretaria que me escriba. Si yo no pronuncio, igual con la M y con la N, igual con la S y con la Z, pareciera que queremos imitar a los españoles. No, pero es que las palabras que son con Z se debe decir. Usted tiene que decir zapato. Me voy de casa y luego me voy a casa. Porque si no, entonces estamos nosotros mismos distorsionando y limitando nuestro lenguaje. Esa es una recomendación que les hago a todos para que aquí en lo sucesivo comiencen a pronunciar correctamente cada una de las letras como tienen que ser, háganle el énfasis a cada letra, a cada palabra, como tiene que ser, para que podamos rescatar nuestra lengua española. Bueno, Eligio. Escribir bien es el arte de hacernos respetar a través de nuestras palabras. La ortografía no es una moda, es el reflejo de nuestro orden mental. Por ello, cuiden sus palabras, ya que estas son la carta de presentación
de su pensamiento. Y recuerden que escribir con claridad es la mejor forma de demostrar respeto por el lector. Si Eligio, no sé si vamos a dejar para que la gente haga algunas preguntas, si quisiera preguntar algo, pero antes sí me gustaría decirles que después de esta presentación, al final hay unos ejercicios, hay 8 ejercicios prácticos, tanto de ortografía como de redacción, que se los vamos a dejar para que ustedes practiquen con ellos y ustedes mismos los resuelvan. Eso por una parte. Por otra parte, agradecida enormemente con todos ustedes por haberme escuchado. Y si en algún momento necesitan alguna ayuda, alguna duda que tengan, con mucho gusto yo estoy a sus órdenes. Seguidamente se van a colocar mi número de teléfono, mi Instagram, mi Tinder, para que ustedes, si tienen a bien, me pueden escribir por allí. Por supuesto, tomando todas las consideraciones que siempre hay que tomar, porque también hacemos vida social y también hacemos pues, vida laboral y no siempre estamos a la disposición. Pero con toda seguridad, si alguno de ustedes necesita de una ayuda, por alguna duda que tenga, necesita que colabore en algo, en lo que usted está construyendo, en lo que usted está haciendo, estoy a sus completas órdenes y estoy a su disposición. Bien, Eligio, el micrófono es... Mi profe, muchísimas gracias. Bueno, por allí están algunos mensajitos en el chat. Quienes han tenido el privilegio de acompañarnos esta noche, agradeciendo, mi profe, hay unos mensajitos bastante agradables de parte de Josmilia, quien dice, profe, excelente clase, maravillosa, Dios la bendiga. Por allí está también el compañero Manuel Salcedo, quien dice excelente charla, excelente clase, de verdad muy agradecido. También tenemos por acá a Yareli, sí, que dice excelente clase, amiga, muchas bendiciones. Tenemos a Milagro Sosa, quien expresa claramente excelente. Gracias, todo sencillo y fácil de entender. Solamente Mi queda es practicar. hermana Jacqueline también escribió anteriormente. Sí, mi profe. Sosa y Jacqueline Sosa son mis hermanas. Sí, correcto. No las quise nombrar para dejarlas ahorita de último, porque ellos al inicio lanzaron la manita. No sé si tienen algo que comentar en este instante. Tiene la mano levantada el profesor Héctor, si tienen alguna duda. También, pues, profe, aprovechando la oportunidad para cederle la palabra a estos docentes, estos compañeros. Muchas gracias, profe. Como decimos acá, Dios me le pague por esa bonita clase magistral, realmente recordando muchas cosas, acotaciones muy importantes que usted hace, que debemos de tomar en cuenta como docentes, como padres hacia los hijos, como a nuestros sobrinos, por supuesto, cómo saber, cómo llegar, cómo entender y de cierta manera transmitir estos conocimientos tan bonitos que usted nos ha dejado hoy, profe, ¿verdad? Encantado. Muchísimas gracias. No voy a tener cómo pagarle este bonito gesto tan maravilloso. Personas que están por allí conectadas, de verdad, personas que tienen que presentar la próxima semana el trabajo especial de grado, personas que tienen que defender su trabajo de investigación, muchísimas personas que conocemos todos los días, docentes de la escuela Tomás Serpa, quienes han estado allí constantemente, profe, en estos aprendizajes, en esta enseñanza que de una manera u otra ustedes nos permiten eh, que nosotros podamos compartir, porque no solamente nos vamos a quedar, como lo dijo la profe, vamos a compartir la presentación, por supuesto. Hay 8 ejercicios, ¿verdad, mi profe?
que se pueden estar realizando fácilmente los padres con los hijos con los compañeros, los profesores conjuntamente con sus estudiantes en cualquier nivel. De verdad, nunca está de más aprender lo que es esta área tan bonita de la ortografía, mi profe. Encantado. Le cedo la palabra al profesor Héctor Briceño, por favor. ¿Puede encender el micrófono? Muy buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Hola, Héctor. Bueno, como siempre, su admirador, ¿sí? Su estudiante durante muchos años de carrera. Y siempre he tenido esa convicción de manifestar todo lo que usted en algún momento nos enseñó, ¿sí? Y puesta en práctica, por supuesto, en lo que es la praxis de la carrera de educación. Y que bueno, es una responsabilidad que se tiene de llevar esa calidad educativa que usted nos dejó. Y siempre te tomamos como un referente, donde quiera que estamos. Gracias. Profe, dos cositas. La redacción desde vista con letras mayúsculas y la acentuación. ¿Sí? Hoy, ayer, en las presentaciones, pues, en las diapositivas, colocábamos esto como ejemplo, ¿no? El escribir un título con letras mayúsculas y en algún momento, ¿sí? Se tomaba que la escritura con letras mayúsculas se obviaban las tildes, ¿sí? Uh-huh. Y yo veo que en el escrito de su presentación son letras mayúsculas, pero con acentuaciones. Uh-huh. Para salir de la duda, utilizo letras mayúsculas respetando de que debo colocar igualmente las acentuaciones, los acentos, perdón. Sí, la Real Academia Española estableció en el año 1968 que las palabras mayúsculas también deberían ir acentuadas. La razón fue porque en el caso de Ángel con mayúscula, si cuando usted no le coloca la tilde a una letra porque la lleva, ya ella cambia su sentido. No es lo mismo que usted escriba título y le coloque el acento a la I, a que usted escriba en mayúscula y no le coloque el acento, no dice título, dice título. Todas las palabras, cuando usted cámara no le coloca el acento porque está en mayúscula, ya no dice cámara, dice cámara. Entonces, la Real Academia Española estableció que para que las palabras no perdieran el verdadero significado, aunque estuvieran en mayúsculas, hay que colocarle los acentos. Ok, profe. Y la segunda, profe, cuando yo utilizo en un escrito la terminología para describir el contexto, la semántica realmente me hace énfasis en qué. La semántica tiene que ver con la estructura, o sea, con el sentido que tiene la palabra. Cuando yo digo hay un problema de semántica, y si está Carolina conectada, se va a reír porque siempre Carolina me decía, ya sé que es un problema de semántica. Porque la semántica tiene que ver con eso, ¿ves? Ella es la que estudia el significado, o sea, el literal de la palabra. Si yo utilizo una palabra y yo digo, ¿qué te digo? Expresiones, ¿ok? La palabra expresiones, ¿no? Tus expresiones son vulgares. Todos sabemos lo que significa expresión. El significado de expresión es lo que yo estoy diciendo, cómo lo estoy, qué es lo que estoy expresando. Entonces, si yo lo utilizo para otro contexto, esas expresiones me quitaron la luz, porque no estoy hablando de la expresión de la palabra, estoy hablando de la expresión que hizo una persona. No podemos confundir. Por eso es que uno cuando utiliza una palabra que no le están dando literalmente el significado que ella tiene, siempre se dice que ahí hay un problema de semántica. También lo utilizamos mucho cuando no entendemos, cuando no nos ponemos de acuerdo con algo.
estamos diciendo algo y no nos ponemos de acuerdo, es porque no todos le estamos dando el mismo significado literal a lo que se está diciendo. Entonces, ahí hay un problema de semántica, porque no le estamos dando el significado literal a las cosas o a lo que estamos escribiendo, sea una palabra, sea una oración, sea un texto. Si no le estoy dando el significado correcto, hay un problema semántico. Ok, bien, muchísimas gracias, profe. Un Para gran todo. abrazo de la distancia. Igualmente. Muchísimas gracias, profe. De verdad que hoy ha sido una noche muy enriquecedora, como siempre lo anuncio cada vez que tenemos un taller. Son muchísimos los mensajes, profe. Lo estaba tomando nota aquí de las personas que han tenido el privilegio de felicitarle. La mayoría es deseándole mil bendiciones, muchas gracias, excelente clase, de parte de muchísimas. Es que son muchísimos los mensajes, profe. Lo puedes visualizar allí mismo. No me da tiempo. De Arelis, tengo por acá de Verónica, de Jacqueline, su hermana. Tengo también a Manuel, a Milagros, Yelén, Yesenia. Bueno, muchísimos, muchísimos. De verdad, cada uno de ustedes no nos va a alcanzar la noche para anunciar todos Vale. estos mensajes. Pero sí, gracias por ese bonito detalle con la profesora. Por allí también hay mensajes en general para el equipo de trabajo. Especialmente, bueno, mi profe, agradecido con Dios primeramente y con usted. Muchas gracias. Nos tomamos acá 5 minuticos de más porque es necesario agradecerle a usted con todo el cariño del mundo, a cada una de esas personas que están por allí conectadas. Traemos también próximamente, mi profe está invitada, por supuesto, a un taller que vamos a estar dando solo y exclusivamente de formularios de Google Form. Entonces, vamos a estar allí diseñando estos formularios que nos ayudan demasiado con inteligencia artificial incorporada porque sabemos que debemos estar actualizados en la parte tecnológica. Gracias por aceptar, profe, esta bonita invitación y agradecerle a cada uno de ustedes por la participación, por recibir esta invitación tan especial. No es el último taller, ¿verdad, mi profe? No, Claro que hay no, esto mucho que hacer. así mismo es, vamos a quedarnos allí con la sensación, con la inquietud, pero sí, vienen otros talleres que vamos a estar por allí, como lo dijo la profesora, contextualizando temas súper importantes dentro de esta inmensa área de lo que es la ortografía y bueno,